Hoy, jueves 16 de junio de 2022, como todos los días, nos hemos reunido aquí en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y a través de las redes sociales eh, con el fin de discurrir un poco, analizar un poco, evaluar un poco y tomar mayor conciencia de uno de los episodios más dantescos y dramáticos que vivieron las fuerzas militares y la Policía Nacional durante los últimos días del desprestigiado y lamentable gobierno de Ernesto Samper Pizano, como consecuencia del ataque terrorista, decían, para la época número 40 del bloque oriental de las FARC contra la base de antinarcóticos de la Policía Nacional ubicada en el departamento del Guaviare, en la margen oriental del río Baupés, municipio de Miraflores. Y es uno de los eventos más trascendentales porque eran unas tropas que estaban ubicadas en pleno corazón del conflicto armado, en pleno epicentro financiero y la retaguardia estratégica de las FARC, sin la suficiente dotación, sin la suficiente comunicación y con muchas dificultades para suministrarles apoyo de combate y apoyo logístico. Y las FARC habían anunciado que le harían una despedida al gobierno Samper y una bienvenida al gobierno Pastrana. Y lo peor de todo era que 15 días antes Andrés Pastrana había hecho un show que le funcionó, pero corrijo, un mes y 15 días antes. Pastrana había hecho un show que le funcionó yendo hasta la guarida de tiro fijo en el Yarí, entregándole un reloj de la campaña y posando con el señor Gumercindo Ricardo y con el mono Jojoy y tiro fijo para la foto de la historia de que se iniciaban diálogos de paz. Y la respuesta de las FARC fue hacer varias oleadas terroristas, pero en particular la que hicieron entre el 3 de agosto y el 6 de agosto de 1998, para despedir a Samper y de decirle a Pastrana de una vez cómo era que lo iban a manipular durante los 4 años de su débil, laxo, incomprensible gobierno. Entonces, si uno hace la sumatoria, serían 8 años de desgobierno total entre los dos, Pastrana y Samper, frente a las FARC. Pero en el día de hoy vamos a analizar específicamente este caso que, según los que llevaban las cuentas, era la acción terrorista número 40 de envergadura contra la base de antinarcóticos. Y esta se constituyó no solo en el peor golpe contra el desgobierno de Samper, sino en uno de los golpes más humillantes para la Policía Nacional y el Ejército Nacional a lo largo de esta lucha contra el terrorismo comunista. ¿Por qué Miraflores en el Guaviare es un lugar de importancia en el plan criminal, terrorista y narcótico del bloque oriental de las FARC? Bueno, aquí tengo un video, pero parece que no está dando brega, por si lo encontramos en la... Y les voy contando por qué se bloqueó el video, pero bueno, vamos a buscarlo aquí en internet un momentico, porque ocurre que Miraflores, por su ubicación geográfica, está localizado en el corazón donde las FARC han tenido su epicentro para fortalecerse en el narcotráfico a partir de los años 90. Entonces, las FARC prepararon ese ataque de una forma calculada para presionar al nuevo gobierno con el asunto de la... Parece que aquí ya lo encontré aquí en internet, entonces lo subo. Y prepararon este plan con el fin de... no abre, ahora sí nos ganó la tecnología nuevamente. Abre el video, pero no lo vemos. Perdón, insisto nuevamente, porque es que es un video muy interesante que nos da la pauta
de lo que estaba ocurriendo. Entonces, les repito, a Pastrana le han dicho que ellos negociaban con él y a Samper le han advertido que atacarían para despedirlo y para demostrarle su laxo y pésimo gobierno. Y lo más curioso, las FARC metidas hasta los tuétanos en narcotráfico y tranquilamente le decían a Samper que el narcotraficante era él y que el que andaba con narcos y con bandidos era él, porque ellos estaban en otra actividad. Bueno, no abrió el video, lástima. Se nos pierde esa oportunidad. Más adelante miramos si lo podemos abrir. Entonces volvemos al tema y nos ubicamos en el municipio de... Ay, ¿qué pasó ahora? Nos ubicamos en el municipio de Miraflores para ver ¿qué pasó aquí? Hoy nos está dando brega la tecnología. Bueno, creo que ya. Nos ubicamos en el municipio de Miraflores. ¿Esta cosa qué es? Ya. Hacker. No, Rosita, eso es como el video que no entra. Bueno, tenemos aquí que el departamento de Guaviare que vemos en la foto está rodeado por ríos. Es una isla dentro de la selva que tiene dos escasas zonas terrestres que son directas que une dos departamentos con el Guaviare, pero el resto es río por el norte, río por el sur, río por el occidente, río por el oriente. Muchos ríos irrigan además de los que están al interior, como el río Guaviare, que es grandísimo, etc. Entonces, vemos que no tiene sino 4 municipios. Esto es importante saberlo. El departamento del Guaviare tiene 4 municipios que son muy conocidos y cualquiera los aprende rápido de memoria. San José de Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. No tiene más. Dentro de eso hay una serie de caseríos que se han hecho muy conocidos por la dinámica del conflicto y cuando uno se los nombran inmediatamente los ubica, pero no son municipios, sino son caseríos. Por ejemplo, Tomachipán, muy famoso por la operación Jaque, La Carpa, por otros golpes que le dieron los bandidos a las fuerzas militares y policía. Entonces, como vemos aquí, el río que pasa por el sur es el río Baupés, que a la final va a irrigar todo el departamento del Baupés y entra al Brasil y más adelante desemboca en el gran río Amazonas. Es un río muy importante sobre el cual siempre ha habido mucha actividad comercial, histórica, cultural, económica y de desarrollo de las comunidades indígenas de esa zona. Y ese río pasa exactamente por el pueblo o el área urbana de Miraflores. Entonces, allí en Miraflores se ha constituido en un epicentro social, económico, político y cultural del desarrollo de la coca, del desarrollo de la industria de la coca, porque los cultivos están en toda la selva, llegan por el río al municipio por los diferentes ríos que hay, son prácticamente las carreteras de la selva. Hay uno que otro carreteable que ya han construido y en esa época existían, pero fundamentalmente son los cursos hidrográficos la forma de llegar al área urbana de este corregimiento, de este poblado de Miraflores. Entonces, al existir todo ese emporio de coca allá, pues las FARC siempre lo tuvieron como un epicentro donde había las mejores discotecas, mejor dotadas que las de Bogotá, donde los delincuentes prendían el cigarrillo y los tabacos al estilo de los mafiosos de los años 30 en Estados Unidos con dólares. Vendían candela a un billete de 20, 50, 100 dólares y con eso encendían un cigarrillo o un tabaco, donde la prostitución era y todavía es muy fuerte, inclusive muchas mujeres de todas partes del país viajaban en aviones allá, llegaban y estaban el fin de semana, se ganaban una buena fortuna y se devolvían para las capitales o para las ciudades, o donde había un flujo permanente de prostitutas desde Villavicencio, que es el más cercano del mismo San José del Guaviare, en aviones fletados que llegaban, las dejaban, luego las recogen. Y
y la danza de dinero impresionante, el flujo de inmigrantes de todas partes del país para ir a comenzar por lo primario, que es raspar coca y luego irse metiendo en el negocio. A los que no matan se quedan ahí. Entonces, la Policía Nacional optó por colocar una base muy importante antinarcóticos para combatir el delito, para combatir el problema. Y según las cuentas, para el año 98, desde que se instaló esa base, ya llevaba 40 ataques terroristas, pero ataques de fuerte dimensión, diferentes a lo usual y lo normal dentro de la actividad criminal, que es el pistoleteo a un policía o a un soldado o a alguien en alguna situación de descuido o un hostigamiento, que también eran comunes, sino estamos hablando de ataques significativos. Y por su ubicación geográfica y sus características, pues ya vamos a ver todo lo que había. Entonces, lástima que el video no nos entró porque es un video grabado por las mismas FARC, cómo hicieron el ataque, pero probablemente al final ensayamos a ver si lo podemos ver. Eso sería la razón por la cual hicieron ese ataque, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describieron las FARC el asalto terrorista del bloque oriental al municipio de Miraflores, Guaviare, el 3 de agosto de 1998? Bueno, el video, que desafortunadamente no podemos poder abrir, lo muestra muy en detalle, pero hagamos la reconstrucción. Ellos lo describen como parte de la campaña Jacobo Arenas presente, estamos cumpliendo. Y dicho de otra manera, repetido por todas las cuadrillas a nivel nacional, la despedida de Samper. Y lo que hacen es una concentración de cuadrillas, en este caso específico se reúnen la primera, la séptima, la Juan José Rondón, que era la seguridad del Mono Jojoy en esa época, la Isaías Pardo, que tenía que ver con la seguridad de Tiro Fijo, la 26, que fue la que inicialmente dirigió el honorabilísimo senador Pablo Catatumbo, la 27, la 43, la 44 y otros grupos móviles que ya se estaban formando como compañías, la Reinel Méndez, otras que estaban en estructuración de los cursos que hacían ellos de pisas suaves o fuerzas especiales. Entonces, en total, aglutinaron entre 600 y 700 bandidos. La prensa hablaba de 1000. Aquí tuvimos al teniente coronel William Donato, que era teniente para la época, que fue asaltado, y él nos comentaba algunos pormenores de lo que él vivió cuando fue secuestrado. Entonces, la guerrilla tenía una información muy detallada, porque la base de antinarcóticos quedaba en el pueblo y era fácil hacerle la inteligencia, saber cómo estaba distribuida, cuántas unidades de policía había allí, cuál era la rutina que más o menos hacían, cómo se movían en los helicópteros o en los aviones cuando podían entrar a la pista para planear operaciones. Era imposible guardar el secreto si el coronel Leonardo Gallego iba al área, porque la pista es la calle principal del pueblo, como lo veremos más adelante, y entonces lo que se mueva, entre o salga, todo el mundo lo detecta, o igual si llegaba por lancha alguien tenía que parar en los atracaderos o los muelles y lo identificaban rápidamente. Además, porque se cumple a plenitud la frase de que pueblo chiquito, infierno grande. Entonces, era muy fácil detectar cualquier movimiento del, de lo que llegara, o cuando salían las unidades a fumigar y venían y recogían a los comandos jungla o a los policías que estaban allí. Llegaba la flotilla de helicópteros o de avionetas a hacer el ejercicio. Inmediatamente todo el mundo sabía que habían llegado y tenían comunicación. Entonces, eso en la parte operativa, en la parte de la acción. Pero en la vida diaria, pues a los policías y a los soldados les tocaba interactuar directa o indirectamente con los habitantes del caserío, y pues de alguna manera se enteraban de lo que pasaba. La única línea de telecom que había en el pueblo también hacía que fueran espiados, eh, y que es tan difícil tener controlado que todas las personas guarden el secreto, en especial al nivel de agentes y soldados que no tienen la misma formación o la misma
previsión para hablar. Entonces, las FARC hicieron un seguimiento de inteligencia muy detallado, conocían todo y lo prepararon para la época exacta. Ustedes encuentran en Google la sentencia o la primera sentencia que hubo contra el Estado por 3.000 millones de pesos de la época por la responsabilidad del Estado en las heridas y muertes de algunos de los policías y soldados, no de todos, sino los que demandaron. Sabemos que cuando hay una situación de esto, la demanda debe ser individual o con un poder dante a quien asume la responsabilidad ante la ley por quienes le otorguen el poder y lo puede colectivizar. Si lo hacen todos, pues se puede así, pero si no, únicamente a quienes demanden. Entonces demandaron algunos, más o menos como unas 10 familias de agentes y de soldados, y les dieron esos 3.000 millones de la época después de un proceso largo de contraevidencias y de fallos y de acciones para revisión de fallo, etcétera. Entonces, ahí queda demostrado, según ellos, que la culpa la tuvo el Estado porque no tuvo inteligencia y porque no suministró el apoyo completo. Pero es una versión más o menos tomada por los magistrados que fallaron con el fin de darle algún favorecimiento a esas víctimas. Sin embargo, ya al mirar tácticamente, estratégicamente, pues las cosas no eran tan sencillas. Y sí, claro que hubo errores del comando de el batallón Joaquín París y de la dirección de la policía en los apoyos, pero la circunstancia de quienes estuvimos en esa época en las fuerzas militares y la policía sabemos que tampoco era que fuera un par de instituciones que estaban supersobradas en medios ni en facilidades y era muy difícil librar esa guerra. Entonces veremos detalles y ojalá que podamos abrir el video al final para completar algunos datos. Esa es la descripción de lo que pide mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, las guerrillas son parte de la extensa historia de los crímenes cometidos por las FARC bajo la doctrina de la violencia comunista en la región de la Orinoquía y en general contra toda Colombia. Por eso, el caserío de Miraflores del departamento del Guaviare fue blanco de las acciones criminales durante mucho tiempo, perpetrados por grupos móviles y las redes de milicianos de las FARC, así como del partido clandestino comunista que concentró allí el adoctrinamiento terrorista del campesinado, que se materializó en asaltos y ataques contra los centros urbanos del simpático departamento. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Miraflores en la década de 1990? Bueno, mi coronel, entonces hacíamos la descripción ahora al inicio. Primero, la ubicación geográfica tan grande, que es muy grande este municipio. Segundo, está limitando con el departamento del Caquetá, como lo vemos aquí, al sur, y salir rápido a la serranía de Chiribiquete, que es muy conocida, y a todo ese sector de selvático que rápido llega al Amazonas y no tan lejos al Putumayo. Realmente en una jornada de 10, 12 días por la selva se llega al Putumayo y al Ecuador. Entonces era una zona por la cual transitaban muchísimo Joaquín Gómez, Raúl Reyes, Tiro Fijo, el Mono Jojoy, porque al fin tampoco, si lo miramos desde el mapa, resulta muy lejos de la zona del Pato y el Guayabero. Y además el río Guayabero va a desembocar en el río Guaviare y tiene otros ríos que lo comunican internamente con el Baupés. Entonces no quiere decir que los guerrilleros se van a mover todo el tiempo a pie, sino que utilizan sus carreteras de la selva, que son los ríos. Lo que pasa es que, claro, al mirar la selva en conjunto y quien no la conoce internamente, le parece que son unas distancias enormes, inalcanzables y con los riesgos que tiene el mismo tránsito por la selva. Pero si ya se mira internamente cómo las FARC fueron organizando ese teatro de operaciones, pues tenían áreas donde se movían a pie, áreas donde se movían en lanchas, en voladoras, y también no se puede descartar que muchas veces se movían en avionetas de las que clandestinamente circulan por esta región
y que no hay forma de controlarlas con la misma, o por lo menos en esa época no era tecnología para controlarlas en el aire, todos sus desplazamientos para obligarlas a aterrizar o verificar sus planes de vuelo, etc. Entonces, el municipio de Miraflores tiene un montón de connotaciones geoestratégicas que favorecerían la presencia y la actividad de las guerrillas de las FARC en todas sus formas de actuación y en todas sus formas de presentación dentro del entorno sociopolítico y socioeconómico que hay en la región. Y como desde la época en que el M-19 hizo las alianzas con el cartel de Medellín, para acá, para el Caquetá y luego las FARC, se fueron extendiendo, vemos que en el terreno no resulta tan lejos y los ríos facilitan ese movimiento, pasar del Caquetá al Guaviare y del Guaviare al Baupés. Lo que pasa es que al no analizar el mapa y no conocer la zona o no haber estado en las regiones selváticas, a uno le parecen distancias que son insalvables, pero quien se mueve en esos sectores sabe cómo transitarla. Lo mismo que quien conduce vehículo mucho por las carreteras va aprendiendo formas de en apariencia recortar el terreno y se vuelve una costumbre. Eso es una comparación válida en este caso con el movimiento de las guerrillas en la selva. Por eso el Miraflores era tan estratégico, repito, porque lo convirtieron en el epicentro social del narcotráfico y por su ubicación geográfica y porque toda la zona está cundida de siembras de narcotráfico y de laboratorios de procesamiento. Entonces el área donde se reúnen a descansar, entre comillas, o a convivir con el delito es Miraflores, y allá fueron llegando colonos o gente de las FARC que fueron asentando en ese caserío y formaron un núcleo geohumano que les daba apoyo total, y otros caseríos que hay por ahí cerca en ríos y carreteables, todos relacionados con el narcotráfico. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son las características geopolíticas del municipio de Miraflores, mi coronel? Bueno, entonces vemos aquí, mi coronel, este mapa nos muestra más, es un mapa de los católicos que muestra la distribución de cómo están colocadas los vicariatos en la región. Entonces vemos que hay varios vicariatos que tienen, y diócesis también que tienen la incidencia sobre el campesinado y sobre los habitantes de la región que son flotantes y sobre los indígenas. Son los tres grupos sociales que más se pueden ubicar en esa región. Campesinos que ya tienen su arraigo allá, población flotante que es muchísima, y los indígenas que son los nativos de la zona. Entonces, cada vicaría de estas se limita es como en la época de la colonia todavía, no por referencias geográficas exactas, sino por ríos. El vicariato del Mitú va de tal río a tal río, el vicariato de Nírida, o sea, el que viene del Guainía, de tal río a tal río, el vicariato apostólico de Puerto Gaitán, de tal río a tal río, y una línea recta que separa el departamento del Bichada con el Meta, y ahí ven ustedes en el mapa lo que hay. Entonces, así como es tan importante geopolíticamente el departamento del Guaviare, Miraflores lo es más porque tiene que ver en esa unión que harían los dos vicariatos, y son muy comunes los sacerdotes y los misioneros haciendo presencia por estos ríos y tratando de integrar las comunidades. Si se quiere conocer historia y procesos de desarrollo humano y de asentamientos de colonos, inclusive la llegada del narcotráfico a apropiarse de esa zona, naturalmente que los archivos de los vicariatos de esas zonas tienen mucha información que seguramente nunca ha sido consultada, porque en todos los informes que rinden los misioneros y que rinden los vicarios, los, obispos y los sacerdotes que tienen que ver con la evangelización, hay mucha información valiosa, hay documentos
fílmicos, hay fotografías, hay mapas que ellos mismos han trazado. O sea, eso es una parte de la historia que ha estado como quieta, como escondida, pero que hay mucha información. Entonces, vemos que por la ubicación Miraflores, pues también por el río es un puerto importante al que llega esa actividad. Y desde luego el narcotráfico y las FARC ahí presentes en todas las actividades buenas y malas que puedan ocurrir en el caserío de Miraflores. Y Miraflores para el resto del departamento, muy importante porque como vemos los ríos lo permiten comunicarse, son unos ríos muy anchos. Ya lo hemos dicho en otras reuniones, aquí en otros conversatorios, que hay unos caños que llaman dizque el caño o la quebrada, y va uno a ver y es un río de 20, 30 metros de ancho que está en la selva y que no tiene un nombre tan reconocido, pero se permite el tránsito. Y ese río puede desaparecer en 2 días y vuelve y aparece cuando llueve en las cabeceras de la cordillera o en la selva, que llueve muchísimo. Los guerrilleros, los campesinos, los narcos ya conocen todas esas dinámicas y saben cómo, por cuál de esos caños conducirse, e inclusive tienen sitios específicos donde amarran las canoas a los árboles y pasa la creciente y ahí queda la canoa escondida. Vuelve la creciente y ahí está la canoa flotando esperando para que la utilicen y sus caletas. Entonces es una forma de vida muy diferente que facilita cualquier actividad dentro de todo el departamento del Guaviare, que como lo vemos con solo 4 municipios tiene mucha actividad sociopolítica, pero mucha de esa actividad sociopolítica dependiente y relacionada o con el narcotráfico o con la actividad evangelizadora, que es lo que ha sostenido eh, en algo la organización social, ya que los alcaldes que ha habido en estos 4 municipios eh, han tenido muy pequeño margen de maniobra frente a los actores violentos que llegan a esa región. Es toda una historia por escribirse desde el lado imparcial y sin la intención manipuladora de la izquierda. Eh, por eso insistimos tanto que estos aportes que hacemos en la memoria histórica son apenas una pequeña parte de todo lo que está todavía escondido de la historia de nuestro país y del valor geoestratégico, geopolítico, histórico, social que tienen todas nuestras regiones. Y esta del Guaviare es una de esas. Gracias, coronel. Permítame aportar un pequeño detalle a su explicación histórica para decir que existe mucha información histórica de las misiones cristianas y las católicas, cosa que pude verificar recorriendo esa región durante años. Están gran parte de los archivos que se guardan en el municipio de Santa Rosa de Osos sobre las misiones en el Bichada que ejecutó el obispo Monseñor Willes. Pero toda esa es una historia que está en latencia, está en hibernación, que nadie la ha difundido ni la ha analizado. Muy bien. Para el mes de agosto de 1998, cuando ocurrió el asalto terrorista de las FARC al municipio de Miraflores, Colombia era blanco de la muy intensa situación de violencia narcoguerrillera, agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Ernesto Samper, cuya autoridad era reprochada por haber financiado la campaña presidencial con dinero recibidos del cartel de Cali, y también por la violencia de las FARC mediante continuos actos terroristas exigiendo una reforma a la recién firmada Constitución de 1991, a lo cual se sumaban las acciones violentas de las mafias narcoterroristas que colocaban bombas en todas las ciudades del país. Y por supuesto, y de las ilegales autodefensas en todas las regiones colombianas. Bajo esta situación antidemocrática, ¿por qué fueron tan graves los crímenes cometidos en el destructor ataque terrorista contra Miraflores? Bueno, mi coronel, entonces aquí para comenzar a responder esa interesante
pregunta que usted hace, veamos cómo es Miraflores, ya no en el mapa, sino en fotografías aéreas. Y vemos que la pista aérea cruza por la mitad del pueblo, la mitad del caserío, y que al lado tiene un par de pequeños carreteables que, como se nota, fueron construidos a punta de mover vehículos por ahí. Y que la torre de control, se alcanza a ver aquí, es el sitio más relevante del terreno, más resaltante, y que tienen una sirena. Esto parece de chiste, pero es la verdad. Tienen una sirena, y entonces cuando la sirena suena, inmediatamente de todas estas casas que quedan a la orilla de la pista, salen corriendo los habitantes a quitar las vacas o los caballos o los animales que están aquí sobre la pista, o los marranos, porque los cerdos también están ahí. Tienen cerdos en esas casas y que están usando el piso, o los niños jugando fútbol, y entonces ya ellos saben y se quitan, aterriza el avión o la avioneta y vuelven y siguen jugando. Es el paso, es el sitio de concentración. Cuando no hay vuelos confirmados en la pista, también hacen bazares y bueno, es increíble lo que ocurre en ese sector. Entonces ahí vamos viendo la connotación del pueblo. Tiene todavía este tipo de canoas artesanales fabricadas con árboles de la selva, en lo cual son expertos y manejan todavía la tecnología indígena. Algunas ya les ponen el techito para hacerlas más modernas con carpas, pero la tecnología sigue siendo la misma de siempre, de los palos cruzados y apuntilladas y curadas con el mismo material de la selva para que no se les cuele el agua. Y vemos que el muelle tiene varios sitios donde se desembarcan, y también notamos la imponencia del río Baupés, pero su forma geográfica, que nos explica muchísimas razones por las cuales quien no conoce la selva fácilmente se pierde, porque analicen nomás ustedes cruzar de esta orilla a la otra aquí y tratar de seguir avanzando sin saber que el río da estos recodos, que son muchísimos los que hay en la selva, y entonces la persona camina por entre la selva un buen trecho, y cuando sale vuelve y se encuentra con el río, entonces queda perdida si fue que el río hizo un recodo o no. Y en cambio el campesino, el guerrillero, el indígena que llevan toda la vida metidos allá, saben perfectamente que al meterse por aquí lo que hacen es recortar, y pueden tener sus sitios escondidos para tener las lanchas y las actividades clandestinas. Entonces la desventaja es grandísima, porque el río va siguiendo un azimut, si lo sigue al final, pero hace mucho recodo, y quien no conoce todos los recodos termina o girando en círculo o perdido en la selva con las enfermedades tropicales que son muy comunes en esta selva que es dura. Y eso nos lleva a analizar que este asalto tenía toda una previsión, toda una organización, todo un planeamiento, mirando todos esos aspectos y viendo una situación difícil que tenían las tropas. Es porque el concepto que se estaba manejando en ese momento era proteger la base antinarcóticos a como diera lugar, y tratar de ejercer un control que no se ejercía, pero era la idea de un control sobre el caserío, donde el 90 o 95% de los habitantes estaban en contra de la presencia de la fuerza pública. No porque todos fueran de la guerrilla, pero sí todos relacionados con el narcotráfico, y sabían que todo lo que hiciera la fuerza pública contra el narcotráfico en esa región le estaría afectando sus intereses, porque todos invierten, todos reciben, y al fin y al cabo todos los que están aquí en este caserío viven de lo que produzca el narcotráfico. Entonces, si se produce un golpe, se destruye un laboratorio, se bloquea un despacho grande de droga, se decomisan insumos, o hay combate con la guerrilla y mueren personas relacionadas con esto, se para la producción, puede ser temporalmente o parcialmente, y eso hace que haya menos dinero de lo que vive toda esta gente acostumbrada a una vida libidinosa y una vida escabrosa. Y lo mismo quienes tienen los transportes para los caseríos o los transportes en las lanchas, pues al reducirles eso, ese ingreso, no va a haber el mismo flujo de dinero en la región. Entonces son un montón de intereses
que estaban gravitando alrededor del narcotráfico en este sector. Muchas gracias, mi coronel. Todo lo expuesto anteriormente por mi coronel indica que hubo muchos hechos previos a esta acción criminal. ¿Cuáles señalaría usted como los más resaltantes? Exactamente, mi coronel, son muchos los hechos que tienen que ver con los antecedentes de esto. Comencemos por decir que según los archivos y los conteos que llevaban las fuerzas militares y la policía y los mismos medios de comunicación, para agosto del 98 fue el ataque número 40 de nivel, ¿no? No estoy refiriéndome a un disparo aislado, el atentado contra la vida de un agente policía, no, sino ataques directos a esa instalación con cierta incidencia. Y el primero de gran magnitud que hubo, casi de la misma magnitud que ocurrió en 1995, casualmente el 7 de agosto, cuando el señor Samper cumplió un año y se le acababa de destapar el proceso 8000. Y fue un ataque que tuvo casi las mismas dimensiones, fueron más o menos 26 horas de combate sostenido, en el cual murieron varios agentes de policía y les robaron las armas, pero no pudieron tomarse la base. Sí destruyeron varias casas, sí asesinaron a varios civiles y sí causaron mucha zozobra. Y en esa ocasión lo llamaron la bienvenida a Samper. Entonces démonos cuenta que hubo un ataque de bienvenida y un ataque de despedida. Y en ese ataque de bienvenida utilizaron el mismo argumento, que Samper había sido relacionado con el narcotráfico y que el cartel de Cali le ha financiado su campaña. Pero también hemos visto que el bloque sur de las FARC, que movía la droga entre Caquetá, Cauca y Valle, también tenía relaciones con el cartel de Cali. Entonces, aquí parecería ser que fue como una respuesta de otros carteles y una acción criminal contra la policía y contra el gobierno de Samper. Ese fue el primer ataque, no el primero de todos, sino el primero de gran magnitud, porque hubo otros desde cuando la Policía Nacional inició su trabajo allá con la base antinarcóticos. Y el batallón Joaquín París fue creado a finales de la década de los 80 para ayudar en el control de esa región después de que el general Bedoya decidió meter la 7ª Brigada allá y meterse en el corazón de las FARC. Vieron la necesidad de crear un batallón en el Guaviare ya en forma fija, y entonces el batallón estaba nuevo, tenía tropas en Puerto Alvira, que es al norte del departamento del Guaviare, en los límites de Meta y Guaviare, y cubría toda esa zona, pero es que es muy extensa para un batallón y de soldados regulares. Fuera de eso, no eran soldados profesionales, sino soldados regulares que prestaban el servicio 8 o 10 meses en entrenamiento, 6 meses de operaciones, y nuevamente el ejercicio se repite con guerrilleros que llevan 20, 15 años metidos en eso. Ahí sí era muy difícil tener una igualdad para el combate. Igualmente, en el año 96 ocurrió uno de los hechos criminales más atroces. Al general Ospina Ovalle, que después fue comandante de las fuerzas militares, le arrasaron una compañía completa en la carpa por la irresponsabilidad del comandante, que no previó, se quedó en el mismo sitio, se dejó rodear, y la cuadrilla de seguridad del Mono Jojoy lo cercó y le asesinó casi la mitad de los hombres y le robaron las armas. Eso fue uno de los peores fracasos tácticos que tuvo la Brigada Móvil número 1 bajo el mando del general Ospina allá en el Guaviare en el año 96. También hubo otra cantidad de hechos anteriores a eso, como la famosa masacre de Mapiripán, que cometieron unos bandidos de las autodefensas provenientes desde el Urabá, que llegaron hasta el caserío de Mapiripán, que queda en San José del Guaviare, en los límites con el Meta. No es un municipio, es un caserío, y ahí asesinaron a un poco de personas que estaban relacionadas con las FARC y con el narcotráfico. El tema allí es que no son todas las víctimas que dicen, y que un colectivo de abogados de las FARC, proclive a las FARC, le instauró una demanda al Estado y cobró por un poco de víctimas que después fueron apareciendo día uno, o también fueron diciendo personas que
les habían pagado para que dieran un testimonio y reclamaban una millonada, y de esa millonada la mayoría se iba para el colectivo ese de abogados del Alvear Restrepo, y a la persona le daban poquito, y así terminó eso y se destapó y no pasó nada, y el general Uzcategui, que era el comandante de la 7ª Brigada, terminó en ese problema, aún no ha salido de él, está pendiente de que la JEP lo analice, pero no son todos los muertos. Sí hubo una masacre, efectivamente, en Mapiripán, pero no son todos los que dijo el colectivo José Alvear Restrepo, ni los que dicen las FARC, inclusive 1 o 2 no estaban desaparecidos, sino que eran miembros de las FARC y aparecen dentro de los supuestamente desmovilizados en el proceso de entrega que hicieron las FARC en el pacto con Santos. Entonces, ese fue otro hecho que fue anterior, que ocurrió en el departamento del Guaviare, pero repito, esos son como los gruesos, porque combates hubo muchos, acciones pequeñas muchas, etcétera. Pero ya lleguemos al sitio. La compañía C, que dirigía, comandaba el capitán Rubio, estaba destacada en Puerto Alvira, y más o menos en julio del año 98 le dieron la orden de que alistara 3 de 4 pelotones, que son de esos enredos que no se deben armar en el sistema operacional nuestro, pero que por la misma situación y como toca reestructurar dispositivos, muchas veces ocurre. Entonces el capitán debía tener una compañía de sus 160 hombres, pero terminó con 50 menos y con 3 pelotones que no, o sea, dividido en 3 pelotones, los 110 con los que quedó, insuficientes de cuadros, de comandantes, y con una organización que no corresponde a las tablas de organización y equipo de la infantería colombiana, pero así decidió el comandante del batallón para suplir otras necesidades que tenía en la zona, y lo envió fue con 3 pelotones a apoyar la seguridad de la base antinarcóticos y, entre comillas, garantizar la estabilidad del orden público en el sector de Miraflores, el área urbana de Miraflores. Pero era tan compleja la situación y ya tan acostumbrados a lo que estaban los policías a que los estuvieran atacando y asaltando y asediando la guerrilla, que prácticamente la misión de esa compañía se limitaba a llegar a la base y apoyar como un grupo más toda la seguridad de lo que allí tenían, sobre todo el combustible para los helicópteros y para las aeronaves, y la logística y los depósitos de municiones y el abastecimiento para el sustento diario, porque el riesgo también de comprar en el pueblo era grande por seguridad y por costos. Si una libra de arroz en Villavicencio valía en ese tiempo 1.000 pesos, allá fácilmente podía valer 15.000 pesos en el caserío. Entonces era otra de las connotaciones, que los aviones que llegaban fletados todos los días de cosas de Villavicencio, esos viejos DC-3, llegaban cargados. Entonces ahí, dentro de lo que venía para los narcos, también llegaba la remesa para la policía todos los meses, porque era la forma de enviarles más práctico su abastecimiento. La compañía C, como les digo, relevó a la compañía A, que cumplió su ciclo. Hubo un relevo, aquí hay datos interesantes. El comandante de la compañía A, que tuvo hasta el momento su tropa completa, llamó al coronel y le dijo, mientras le hacía la entrega al otro, le dijo que era necesario que lo apoyaran con otro pelotón al que llegaba, porque el área era muy grande, la responsabilidad mucha y el asedio era permanente. Pero el comandante del batallón dijo que debería ser más flexible, moverse más, inventar dispositivos, y eso fue lo que hizo el capitán Rubio, tratando de evitar el golpe o los golpes que eran presumibles. Entonces, dentro de la misma población civil comenzó a escucharse un rumor que los bandidos que habían participado en el ataque en el Villar venían por la selva y se iban a reunir con otros y que iban a atacar la base de antinarcóticos. Entonces, naturalmente, el comandante del puesto de policía, que era el teniente Donato, que estuvo aquí, pues informó a sus superiores, y el capitán en Rubio también le informó al batallón. Entonces la respuesta fue la casi que es usual.
incremente las medidas de seguridad, saque patrullas, muévase, no duerme en la base de noche, o instale emboscadas, instale puestos de observación. Pero un grave problema, una unidad completa de casi 200 hombres entre policías y soldados, ahí aferrada al terreno, pierde completamente el margen de maniobra. Y si se abre, por todas las condiciones que vemos en la selva cercana y el gran obstáculo del río, entra en el riesgo de que si alguien cruza el río para garantizar una seguridad en profundidad, es fácilmente atacable y no tiene la posibilidad de que lo apoyen rápido, porque todo el que lo vaya a apoyar tiene que cruzar el río y queda expuesto al fuego reglado de ametralladoras y municiones y disparos y explosivos de los delincuentes. Entonces aquí viene algo que es la complicidad de los pobladores, porque la información llegaba, sí, pero no concreta, y además era una información nacional, porque las FARC lo habían advertido, habían regado panfletos por todo el país que le vamos a dar una despedida a Samper, así como se la han dado a Gaviria, y le vamos a dar la bienvenida a, al señor Pastrana. Y con la payasada que hizo Pastrana de irse para Caguán y posar con Gumersindo Ricardo y con el otro, con el Mono Ojo y con Tiro Fijo, todos con el reloj de la campaña de Samper de Pastrana, hablando de que ya iba a ser el presidente y que le ganaba la elección a Serpa, las FARC dijeron, pues aquí es el momento de apretar y apretar duro, porque lo veíamos ayer, venían insistiendo en diálogos, había que hacer diálogos a como diera lugar, y era el tema, inclusive en Cundinamarca, que lo tenían asediado otros grupos de las FARC, era diálogos regionales, ya que no se podían nacionales, pero había que comenzar por algún lado, y más en esta región donde ellos mandaban. Entonces, si sumamos lo de ayer con lo de hoy, nos damos cuenta que el gran estratega de toda esta guerra era el Mono Jojoy y dirigía esa violencia sistemática y sostenida contra los colombianos en todo el oriente del país, desde el sur hasta el norte, en todo el piedemonte de la cordillera, la extensión hacia el llano. Entonces la compañía C asumió una responsabilidad muy difícil, porque tenían que estar cerca de la base. La pista era la guía, ya como lo vimos en la foto, era la guía de esa seguridad, y no se podían abrir mucho en profundidad por el temor a que esos grupos grandes que en la selva se reunían pudieran asediarlos y coparlos, y por la cantidad de caños y de cursos de agua que se convierten en desventaja para quien no conoce la región. Entonces optó por colocar en la mitad de la pista más o menos una unidad que de noche cambiaba de sitio, lo cual parecía muy seguro, pero corría el riesgo de que donde llegara después a acampar podía caer en una trampa explosiva que les habían sembrado los mismos que vivían ahí, porque ahí vivía mucho miliciano de las FARC en el sitio, en el casco urbano. Y la guerrilla fue acopiando en las casas y en el sector entre el monte cilindros de gas cargados con explosivos, pero no uno ni dos, sino por lo menos unos 300. Entonces, si alistaron 300, fueron acopiándolos, ya se imaginan ustedes la magnitud del asalto que estaban preparando. Y nadie les contó, y tampoco nadie se preocupó por ir más allá de advertir de que nos pueden atacar, y que como ya anunciaron que al presidente Samper lo despiden y a Pastrana lo reciben, entonces el 7 de agosto se cree que es el asalto. Entonces comencemos desde el 3, 2, 3 a hacer patrullajes y a tratar de ser muy flexibles para que si nos atacan estemos bien distribuidos en el terreno. Entre tanto, dentro de la policía había buena comunicación con las patrullas del ejército. El capitán se quedó dentro de la base con un pelotón y los otros 2 pelotones por fuera, y la policía en sus lugares y en sus trincheras y lo que tenían ahí, sus planes de defensa. Pero también fue un error porque ellos han debido hacer parte del movimiento, y no importa si asaltan la base de noche y hacen, causan daños, pero no que maten la gente, sino que tengan también posibilidad de maniobra, y terminaron fue encerrados esperando el ataque y protegidos allá por lo que se llamaría el plan de defensa, el plan de barreras, las trincheras y unas mallas, algo que
no era tan efectivo, pero que se usó mucho en las bases militares, y eso no tenía mucha trascendencia, que era colocar una malla de esas de corral de gallina o malla, cualquier malla, en la parte alta de las instalaciones. Con eso, si venía una granada, se suponía que estrellaba contra la malla y se devolvía. Eso, imagínense ustedes un cilindro disparado con la velocidad y la presión, ¿qué resistencia le podía ofrecer una malla de esas? Pero era lo que había y el sistema de protección que tenía el tiempo. Tal vez el mejor sistema de protección ha sido menos gente amontonada dentro de la base o viviendo allá y durmiendo más por fuera y teniendo otro dispositivo, pero bueno, eso ya son hechos cumplidos, y hablar de la leche derramada solo sirve para aprender del caso y corregir errores. Entonces, en ese ejercicio iba el teniente Bermeo con su patrulla cumpliendo la misión. Ahí hay una información que queda la duda, es que el capitán Rubio dice que él le dio la orden de montar una emboscada. Entonces se suponía que si le dio la orden de montar una emboscada no tenía que dejarse ver. Y los que rinden las declaraciones dicen que estaban haciendo un patrullaje diurno por cerca de la pista, más o menos, no tan lejos de la base, en un sitio que había habido una base de la Armada Nacional de la orilla del río, una base fluvial que estaba desocupada y eventualmente la ocupaban los soldados, pero que esos días, por la instrucción de que los podían atacar, no había nadie. Otro error, porque volver a ocupar un sitio que está desocupado y que se sabe que es fijo es un error grandísimo, ya que puede estar minado y los pueden volar en pedazos. Pero bueno, no pasó eso, sino que allí entraban y salían de vez en cuando, y esa noche no estaban en la base. La guerrilla lo sabía porque su informe lo dice. No están durmiendo en la base. Hay que seguir el derecho para tales sectores. Entonces, a las 7:30, que el capitán ya va a tomar el sitio donde he escogido para dormir, cruzaron una puerta de golpe de esas que hay, una talanquera de esas allá en una finca cercana a la pista, y se encontró con un tipo de frente. Y entonces oyó ruidos dentro de la maraña, y inmediatamente llamó al sargento y llamó al otro comandante de pelotón y les preguntó: ¿ustedes están por aquí? No, nosotros no estamos, yo estoy en tal lado, en el sitio que me dejó por la mañana. El otro dijo: no, yo también estoy en el sitio. Entonces el teniente Bermeo entró en sospechas de que podían ser guerrilleros porque oyó voces, oyó ruidos, y se le acerca un tipo encamuflado y entonces le dice: es que le dé el santo y seña. Y cuando le dijo santo y seña, pues el bandido le disparó de una vez, no lo mató, pero le disparó. Y ahí se destapó el infierno que duró casi 24 horas. De ahí para allá fueron ataques masivos y simultáneos contra todas las instalaciones y contra toda la ubicación de la tropa. En síntesis, el mejor ubicado, a pesar de estar tan mal ubicado, era el teniente Bermeo, que por lo menos estaba en el terreno y podía maniobrar y moverse, y los soldados estaban distribuidos. Los demás los cogieron en los sitios fijos y los aferraron al terreno. Entonces comenzó la oleada de cilindros que ya tenían instalados desde las casas y distintos puntos contra la base, y eso toda la noche llovieron cilindros. Un soldado que después rindió testimonio sobreviviente al ataque, que rindió testimonio ante el tribunal que recibió la demanda, y que la demanda administrativa, cuenta que él tenía un cordón e iba haciendo un nudo cada vez que sonaba una explosión, y entre las 9 de la noche y 3 de la mañana, que quedó herido y perdió el conocimiento, alcanzó a hacer 85 nudos en el cordón de cada vez que reventaban un cilindro. Y eso solamente en el sector donde él estaba. Calculemos cuántos cilindros le lanzaron a la base para destruirla y para aturdirlos. Y ya sabemos que los cilindros además llevaban metralla y llevaban excrementos humanos para que le produjera gangrena en la herida a quien se la causara. La información o la comunicación fue permanente entre el puesto de mando y la policía y el ejército, pero poco a poco la situación se fue deteriorando, y hubo una prueba más de los nexos del narcotráfico con las FARC, y esto que todavía estamos hablando de lo que es anterior al relato completo del asalto.
Entonces, grandes rasgos, eso fue lo que ocurre antes de que se tomen definitivamente esa instalación y le causen tanto daño al país. Y el señor Samper salió como si nada y hoy en día anda de amigo de Petro y de todos estos terroristas de las FARC que participaron en ese asalto contra él, contra su gobierno. Mi coronel, después de esos múltiples antecedentes que nos acaba de narrar, ¿cómo se desarrollaron las acciones de maniobra durante el ataque terrorista del bloque de las FARC a Miraflores? Bueno, mi coronel, entonces lo primero que oímos decir es que los que habían participado en el billar venían y lo llamaban la compañía Caquetá. Pero analizando las cosas, lo que sucede es que los que han participado en el billar era gente de esta zona que había ido a apoyar allá en la acción criminal y estaba de regreso. Esa es la explicación lógica. Entonces, la primera fase que va a tener Mono Jojoy en su instrucción que da, dijéramos entre comillas en su orden de operaciones, es primero concentrar 700 bandidos de las cuadrillas que ya mencionamos, la 26, la 27, 43, 44, la primera, la séptima y varias compañías móviles, entre ellas la compañía Juan José Rondón que le prestaba la seguridad a él y que era integrada por especialistas, toda por gente con formación militar. Era como una compañía de fuerzas especiales. Ahí en esa compañía estaban César, el carcelero de Betancourt, el que fue capturado en la Operación Jaque, estaba Urias Cuellar, que murió después en la Operación Gato Negro, y otros bandidos muy conocidos de las FARC, el Negro Acacio. Entonces, concentraron primero 700 bandidos para preparar el asalto. Entonces, ahí es donde la justicia se enfoca en condenar al Estado por la falta de inteligencia. ¿Cómo es posible que se concentren 700 personas que no lo hacen en un solo día y con todo ese boato logístico y operacional para atacar y no lo hayan detectado? Pero si lo miramos desde el otro lado, la misión era muy difícil de cumplir de otra manera con tropas mal dotadas, insuficientes y con esas limitaciones que prestaba el terreno. Entonces, lo que ha debido hacer el Estado colombiano en su momento es ponerle más cuidado y esos ministros de defensa civiles que se vuelven estrategas todos, cuando muere un bandido y van y sacan pecho y aprovechan para decir que va a ser el próximo presidente de Colombia, también estaban ya en esa época. Y el señor Pardo Rueda, que había entregado 4 años antes el cargo de ministro y había dicho que los iba a callar, que los iba a acabar en 18 meses, ahora ya andaba cambiando de tercio y era uno de los abanderados de la paz y uno de los que decía que la guerrilla tiene razón en su lucha ideológica y que el país necesita otros cambios. Entonces démonos cuenta que esa falta de tener ministros de defensa idóneos y formados para esto desvía la orientación con el argumento de que son las fuerzas militares las que manejan eso, pero si no hay una intención política y financiera para apoyar esas bases militares, pues es imposible. Ya para esa época existían unas tecnologías diferentes que hubieran permitido que el plan de obstáculos y de seguridad fuera superior a tener únicamente trincheras y unas trincheras como las que hemos conocido en muchas bases militares que son muy artesanales y que no sirven para defender una posición, que sirven para sostener un combate, pero que hay que desocupar esa posición cuando ya la posición es avasallada por el intenso fuego o por la capacidad de maniobra del adversario. Pero aquí lo que estaban eran unas tropas encerradas en un sector que iban a quedar como un ratón en una trampa al final porque se iba deteriorando la, la barrera, la protección exterior y los podían golpear. Entonces esa concentración de 700 bandidos no fue detectada. Una de las razones es por eso, estaban aferrados al terreno por la dificultad de comunicarse con los campesinos y de tener redes de informantes y porque no había ni inteligencia satelital, ni aérea, ni técnica suficiente para escuchar todo lo que los bandidos hablaban y hacer un seguimiento o a tener tropas o mejorar el dispositivo o bueno, lo que fuera.
y tampoco la Fuerza Aérea tenía la capacidad de salir y golpear con exactitud porque la información no era exacta, sino estaban en todo el país causando ese tipo de golpes, como ocurrió esta noche que atacaron a Miraflores, pero hubo ataques simultáneos en más o menos 20 puntos diferentes del país y todos de magnitud. Entonces se le ha permitido una iniciativa estratégica a la guerrilla por un poco de debilidades que los ministros de defensa de la época, muy habladores, muy dados a autoelogiarse, tampoco hicieron nada por coadyuvar a la solución de este problema. O sea que es un tema bastante complejo, pero que hay que meterle la muela también para escribirlo como es. Eso no se ha escrito ni se ha analizado cuál ha sido el verdadero rol de los ministros de defensa que juegan a las dos cartas. Cuando pasa una tragedia de estas, la responsabilidad de los militares, pero cuando van de baja al mono Jojoy o a cualquier bandido de esos, son los primeros que aparecen en un show de payasos adelante de los mandos militares y ellos hablando. Y ustedes han visto el último, el más reciente es Molano. Eso no es sino que maten a NN alias Caretalego, jefe de la cuadrilla no sé qué, y aparece Molano hablando y diciendo que el resto está en Venezuela y que va a ir por ellos y que no sé qué. Pero pasa un fracaso y Molano nunca pone la cara. Y no solo él, así han sido todos. Entonces, eso es de analizarlo y es un rol que falta también estudiar qué tan efectivos han sido esos ministros de defensa para resolver este problema. Entonces ya vimos, se hace una incursión sorpresiva que no es tan sorpresiva, que se sabía que en cualquier momento llegaban. Ahí lo que es sorpresivo es la fecha. Hay un combate inicial que ya lo describimos parcialmente y hubo apoyo de la Fuerza Aérea, pero no había la suficiente forma de dirigir el apoyo y entonces terminaba, era un ametrallamiento, inclusive un descargue de bombas en los sectores que no eran. Es más, una de las bombas le cayó fue muy cerca a los soldados, pero era por esa falta de coordinación, esa falta de equipos de trabajo, porque no se tenía unos planes más concretos, no se han estudiado con antelación las coordenadas exactas. Eso se vino a aprender fue después de y no antes de. De remate, tanto a los policías como a los soldados se les presentaron unas fallas en el material de guerra que fueron protuberantes. Por ejemplo, los morteros que tenían allí de 60 milímetros y de 81 los dispararon hacia donde los soldados pedían el apoyo, los que estaban más adelante enfrascados en combate, pero varias granadas cayeron sin estallar. Varias granadas de los disparadas por los morteros de 60 y 81. Y de igual manera, varios fusiles se trabaron, varios fusiles inclusive hasta se desarmaron en el combate. Quiere decir que el mantenimiento no era el suficiente y que los soldados estaban mal dotados o los proveedores de munición se dañaron. Y eso que ya eran fusiles Galil 762, que son de buena, eran buenos, pero es que los fusiles también necesitan un mantenimiento especial diferente al que le hace el soldado de tenerlo limpio. Y de esos recursos no se contaban y esos planes, quién sabe cómo serán ahora, pero en ese tiempo no existían. De igual manera, las fuerzas militares habían comprado y la policía unas granadas de fusil de fabricación yugoslava bajo el mando de un ministro de defensa de esos civiles, donde uno nota que fue un acto de corrupción tenaz porque Yugoslavia no era un país de alta calidad de armamentística y de remate ocurrió la guerra en Yugoslavia y eso se desarticuló Yugoslavia, ya quedaron varios países. Ahí sí, ¿a dónde y a quién buscaría Colombia para que le resolviera ese tema de las granadas fallidas? Y fueron muchas. Y ese problema no se presentó solamente en el Guaviare, fue en varias regiones que pasaba eso, que las granadas de fusil no eran confiables porque al dispararla, la granada o salía muy cerquita del fusil y ponía en riesgo a los soldados o cumplía todo el recorrido y caía y no estallaba. Fueron de muy mala calidad esas granadas de fabricación yugoslava y las fuerzas militares las tuvieron durante varios años hasta que se ordenó recogerlas y se acabó con ese, llegaron otro tipo de granadas de fusil de mejor calidad, pero esas granadas yugoslavas fueron malísimas. Entonces, fusiles que fallaron, granadas de fusil que fallaron,
granadas de mano que los soldados y los policías las tenían y parece que no las supieron, no las podían operar bien o no tuvieron la posibilidad de usarlas. Y fue grande el robo de granadas de mano que los bandidos hicieron al final cuando hicieron su conteo. También durante el comienzo decíamos que hubo una buena comunicación entre la Policía Nacional y su tropa allá y entre la policía y el ejército, pero ya entendamos que en la progresión del ataque, bombardeo permanente y esos lanzamientos de cilindros, se fue perdiendo la comunicación y los bandidos iban por lo que ellos tienen muy fijo cuando asaltan una base fija, una instalación fija, es destruir la torre de comunicaciones, porque saben que es la forma de aislar completamente a quienes están en el sitio del combate y a quienes están coordinando los apoyos a la distancia. Y cuando ya derribaron las torres, pues ya se convirtió en un combate de un heroísmo ilimitado que suple las limitaciones tácticas, y en esos casos siempre ocurrió en los ataques a las bases y a las unidades de policía y del ejército, que no todos tampoco combatían con ese heroísmo, que siempre hubo algún soldado o algún policía que se entregaba y antes le serviera de mediador a los bandidos, invitando a los demás que se entregaran, o que otros no combatieron con la suficiente asiduidad, y mientras a uno se les acababa la munición o se les deterioraban las armas, iban y combatían con el fusil de otro, y eso pasó varias veces. Ahí en los testimonios está contado esa noche. Entonces vemos que fue un combate desigual, fue un salvajismo, llovió toda la noche, se armó un barrizal terrible, se oían explosiones donde estaba combatiendo el teniente Bermeo, explosiones en el sur de la base, explosiones en el oriente de la base, gritos de los bandidos, entréguense, soldados y policías que les gritaban vengan por nosotros, y heridos, bueno, un Vietnam completo eso. En medio de todo ese candeleo y gritos y zozobra, los bandidos disparaban desde las casas, los soldados les contestaban, algunos cilindros no pegaban donde era, porque eso no es una cosa hecha técnicamente, y cayeron sobre casas y las destruyeron. La gente durmiendo debajo de las camas, tiros por el medio del pueblo, explosiones, gritos, la gente corriendo, dejando todo lo que tenían y subiéndose en lanchas por el río, la guerrilla disparando, a los grupos de seguridad que tenía la guerrilla disparando a la que se moviera por el río. Imagínense ustedes, una locura, un acabose. Pero alguien algún sacerdote llamó a la Cruz Roja, y entonces la Cruz Roja inició el desplazamiento con el primer avión hacia allá, y el Mono Ojoy autorizó como gran comandante que aterrizara la Cruz Roja para que atendiera a los heridos civiles, militares y guerrilleros. Y entonces terminaron en el centro de salud, en el puesto de salud, revueltos ahí civiles, niños, señoras, con soldados, con guerrilleros heridos, todos lamentándose de lo que estaba ocurriendo, y afuera seguía el candeleo más impresionante. Entonces la Cruz Roja optó porque todos los 3 o 4 soldados, entre ellos el capitán y un policía que estaban ahí, y no estaban tan gravemente heridos, untaron de sangre vendas de otros heridos y se las colocaron y los sacaron a todos en el avión. Y cuando el avión fue a decorar gente que se botó a la pista en montonera, es que eso parece una película de horror. Y en medio de lo que estaba pasando en la pista, seguía volando fuego de lado y lado, y el combate continuaba. Entonces, esto fue algo que finalmente llevó a la caída de la base, y condujo a el peor fracaso táctico de la policía y del ejército, porque alistaron tropas de distintas partes del país para apoyarlos, pero era absolutamente imposible llegar al sitio, ya que la guerrilla había estudiado muy bien el terreno, lo conocía muy bien, y donde se pretendía desembarcar inmediatamente, los helicópteros eran rechazados con fuego de fusil y de lanzacohetes. Entonces tuvieron que desembarcar más atrás e iniciar la aproximación. Y cuando ya la guerrilla logró copar la base y se robó la bobadita de 176 fusiles y se llevó a 129 secuestrados, que los movió en distintas formas, todo pasó, todo quedó en silencio, y llegaron fue a recoger muertos, recoger heridos,
e iniciaron una persecución que nunca terminó en mayor cosa, distinto a algunos combates que se presentaron. Pero esto que hemos visto hoy es uno de los episodios más dantescos, más vergonzosos y más crueles con que la guerrilla atacó al país. Y hoy en día varios de los que participaron en esa acción criminal son honorables senadores de la República y fueron de los que estuvieron en Cuba y otros están allá en la segunda Marquetalia en Venezuela, y los medios de comunicación para nada refieren este hecho tan atroz. Y de remate el señor Samper, que era uno de los principales responsables de que el país hubiera llegado a eso y contra quien atacaban en ese momento, tanto por haber recibido su campaña de dinero del cartel de Cali como por su falta de gobierno. Ahora, hoy en día es uno de los abanderados de la campaña del señor Petro, y con Petro están los mismos bandidos que atacaron esta base. Cojan ustedes ese trompito con la uña y háganlo bailar. Y coronel, gracias. ¿Cuáles fueron los resultados tangibles de esta sangrienta incursión terrorista del caso táctico tratado en el día de hoy? Bueno, mi coronel, aquí las fotos muestran todo y dan la magnitud de lo que allí ocurrió. Tienen algunas casas del pueblo que fueron destruidas y llama la atención lo que ustedes ven ahí, que hasta las casas civiles tenían trincheras para que la gente se protegiera cada vez que comenzaban los combates, porque ya decimos eran 40. Vemos aquí parte de las instalaciones internas de la base destruidas completamente. Vemos en el oficial que llegó al otro día o a los 2 días con el comandante de la división a hacer el recorrido para analizar lo que estaba pasando, recorriendo toda esa destrucción y en medio de los cilindros tirados, y el recuerdo de el letrero que estaba el nombre del batallón y la base, un cuadro de Sagrado Corazón tirado en el suelo y la destrucción total por todos los lados de lo que quedó de la base. Entonces, lástima que el video no nos abre, porque es que ahí está el parte oficial de los bandidos de las FARC, lo que ellos le cuentan al país de lo que hicieron, y presentan en el video, van filmando 176 fusiles GT Galil se robaron esa noche, una cantidad grande de municiones, lo cual quiere decir que muchos soldados y policías o no combatieron o se entregaron desde el principio, y fueron pocos los que realmente ofrecieron la resistencia. Granadas de mano hartas, casi 60, quiere decir que no las alcanzaron a utilizar o que no combatieron. Granadas de fusil, algunas que no estallaron, otras que seguramente ya por el desespero de que eso no funcionaba no las utilizaron, y la bobadita de 75 militares y 54 policías secuestrados, inclusive el teniente Donato y varios suboficiales que después fueron famosos, y algunos de ellos liberados en las operaciones posteriores, la Jaca y la Camaleón. Y esto ocurrió, repito, 3 días antes de que se posesionara Pastrana y que Samper entregara la presidencia, para decirle a Pastrana cómo era que iban a negociar con él. Entonces, en nombre de una negociación, de unas imposiciones, cometieron un acto de crueldad inenarrable, destruyeron parte del caserío, desplazaron a muchas personas que tuvieron que ir, le causaron daño a muchas familias colombianas, mataron a soldados y policías, dejaron lisiados de por vida y fue destrucción a favor del narcotráfico, sin que el problema se hubiera resuelto a favor de ninguno de los dos, sino que lo que hizo fue prolongarse, y lo tenemos todavía prolongado. Mi coronel, ¿cuáles fueron los hechos posteriores a este acto terrorista contra el municipio de Miraflores? Bueno, mi coronel, entonces tenemos como hechos posteriores que, primero que todo, el señor Samper salió haciéndose el que no tuvo nada que ver y nunca respondió por eso ni por nada de lo que pasó en su gobierno. Siempre ha sido característico en él su comportamiento cínico. Pero para las fuerzas militares y la policía fue el secuestro más vergonzoso de toda su historia, porque 129 hombres que estaban dotados con armamento y que tenían una posibilidad de haber combatido mejor, ya que
la misma doctrina táctica lo dice, que si la posición está bien protegida, la ventaja de 1-3 o 1-4 casi siempre inclusive es desventajosa para el atacante, o mejor, que el atacante tiene que llevar como mínimo de 1-3 o 1-4 cuando va a atacar una posición fortificada, y que sus bajas como mínimo son el 30% de su fuerza, pero eso no le ocurrió a la guerrilla. Entonces sí hay unas características del terreno, como ya las hemos visto, y del mismo sector, pero quiere decir que la seguridad que se ha montado en esa base no era la adecuada, que hubo una forma de contener el ataque parcialmente, pero que faltaban otros elementos, otros estudios, un mejor acondicionamiento de los fuegos de apoyo con los morteros, que el material no era suficiente, que no era de la buena calidad que se requería, y que condujo a un vergonzoso secuestro de las fuerzas militares y la policía, que pasará a la historia y no lo podemos jamás ocultar, porque es un hecho que ya está documentado y que es una consecuencia de un error político y militar. De ahí para allá cogió fuerza otra acción que es vergonzosa para nuestra historia, que es el proceso de paz que inició Pastrana con las FARC, que lo reiteramos una vez más, como lo hemos dicho aquí. Pastrana se volvió el crítico número uno de Santos, solo porque a Santos le dieron el premio Nobel, que no se lo dieron a él, pero la arrodillada que se pegó Pastrana y la falta de foco estratégico que tuvo Pastrana frente a las FARC fue igual o peor a la de Santos, porque Santos utilizó unas argucias y lo llevó al exterior y se dio cierta publicidad de esa manera, y manejó de una manera incorrecta, pero manejó a su estilo el proceso de paz. Pero es que Pastrana ni siquiera salió de la elaboración de la agenda en 4 años, y lo único que permitió fue esa vergüenza que era el Caguán, de llevar secuestrados y de llevar terroristas a todas partes del país, entrenados en el Caguán, y no les podía hacer nada porque estaban en diálogos y recibían hasta personalidades y delincuentes extranjeros que los ayudaron a crecer en su proceso. Entonces, ese proceso de paz, como ya lo analizamos aquí una vez también, es de lo más vergonzoso de nuestra historia, y el señor Pastrana muy hábilmente, después de que quedó desprestigiado, que los 8 años de la seguridad democrática de Uribe lo opacaron, aprovechó el desgobierno de Santos y volvió a pelechar y metió hasta vicepresidente en el gobierno de Uribe, y ahora estaba insistiendo también a ver qué ganaba en la primera vuelta con Fico, y ahora pues debe estar detrás de Rodolfo Hernández a ver qué le da para su grupo. Pero es vergonzoso y eso no se puede ocultar. Fue tan vergonzoso ese secuestro como vergonzoso fue el proceso de paz de Pastrana, como vergonzoso el proceso de paz de Santos con las FARC. También todos los secuestrados que iban reuniendo en distintas partes del país fueron trasladados al Guaviare y al Baupés. Entonces, por eso Ingrid Betancourt y los demás secuestrados en otras zonas del país en hechos posteriores, terminados concentrados en el Guaviare, que era la zona de mayor dominio del Mono Jojoy, y que, a juzgar por lo que ocurrió esa noche en Miraflores, se da uno cuenta que sí tenían el control de todo el área selvática y se podían mover con mucha facilidad, además de una complicidad evidente de los pobladores de todos los poblados, dentro de quienes hay muchos milicianos y miembros de las redes de apoyo de las FARC. También quedó muy claro que para esa época el narcotráfico había fortalecido muchísimo el bloque oriental, que los bandidos estaban dotados con armamento de muchísima calidad, y que inclusive a los pocos meses se dieron el lujo de cambiar todo ese armamento y volverse a abastecer con mejores fusiles, que fue cuando ocurrió el famoso episodio de la compra de los 10.000 fusiles por parte de Vladimiro Montesinos, que era el hombre estrella del gobierno de Fujimori, y tenía nexos con traficantes de armas, y le sirvió en un lavado de dinero y en una figura de una supuesta compra de armas para las Fuerzas Armadas peruanas, que eran con destino a las FARC, y les trajo 10.000 fusiles nuevos para que se reabastecieran. Pero como vemos, esto ocurrió en el 98 y lo de Montesinos en el 2000. Las FARC cambian de armamento con una facilidad grande, porque el poder del narcotráfico los tenía con suficiente capacidad de moverse en todos esos campos de la logística y de la
capacidad operativa. Entonces, como consecuencia de todo esto, es cuando sube el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y viene la campaña de la seguridad democrática que con luces y sombras le cambió la cara a esto y pasó a las fuerzas militares de ese amodorramiento que la han tenido Samper y Pastrana, sometida a una falta de visión estratégica total, le amplió, desde luego con mucha incidencia de Estados Unidos, que fue el que dio la orden de hacer el Plan Colombia, no fue Pastrana, fueron los gringos que vinieron y se lo impusieron, le dijeron, si ustedes no hacen esto, se acaba el país y queda en manos de la guerrilla. Entonces, cuando sube Uribe, el plan ya viene en inicio de desarrollo y se establece la estrategia de seguridad democrática y se pasa a la ofensiva ya con una reorganización y con una capacidad mejor, y poco a poco se fueron aflojando las FARC. Y de ahí vienen las operaciones emblemáticas, varias de ellas en el Guaviare, de ellas resaltamos Jaque y Camaleón. Camaleón es la del rescate del general Mendieta, pero hubo otras, la baja de Camilo Tabaco, la baja de el Negro Acacio, la misma operación Gato Negro. Todo eso fue ocurriendo después de todos estos hechos que causaron esa humillación en Miraflores. Entonces, si se mira desde una consecuencia positiva en medio de lo negativo, es que le pegó un sacudón tanto a las fuerzas militares como a la policía para cambiar la dinámica, cambiar lo que sucedía. Y también hay hechos que producen más ímpetu, como es la fuga de Pinchao, que fue fundamental para incrementar esa visión y esa acción, como fue el secuestro de los 3 ciudadanos americanos. Hemos dicho ya en varios documentos escritos y hablados que posiblemente el principio del fin de todo este emporio que tenían las FARC fue el error de haber secuestrado a los 13 ciudadanos americanos, porque se metieron con Estados Unidos y ya vino un apoyo tecnológico, sobre todo de inteligencia, que no tenía Colombia y que ya fue asiduo, porque también lo hemos aclarado aquí, durante el gobierno de Samper, Estados Unidos tenía la información exacta de todo el apoyo que recibían las FARC de narcotráfico, y no, como no querían meterse en una guerra ajena, porque veían que con Samper y con los ministros de defensa que tenía Colombia y con unas fuerzas militares tan desbalanceadas, era imposible hacer la guerra como ellos la veían. Entonces les tocaría meterse de frente y no querían otro Vietnam. Además, Clinton, como buen demócrata, tenía una visión diferente y, y no permitía comprometerse de esa forma tan directa. Pero luego ya en el gobierno Bush vienen unos apoyos distintos y por eso cambia este tercio. Pero si no hubieran estado secuestrados los 13 contratistas estadounidenses, quién sabe cómo hubiera sido también la actitud del gobierno Bush frente al tema del terrorismo y la violencia y este emporio que tenían allí en el Guaviare, quién sabe cómo hubiera ocurrido. Así es de que, como dice el dicho, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y luego, con el paso del tiempo, después de que ocurre todo esto, vienen las erróneas conversaciones de La Habana. Entonces, esto es una historia tan larga y de tanta filigrana y de tanto detalle que no es tan sencillo resumirla o dejar a un lado un hecho frente a lo que ocurre con los otros. Esto es una cadena de acontecimientos y este fracaso es parte de una cadena de acontecimientos que posteriormente condujo a que las cosas cambiaran, pero tiene mucho de largo y de ancho, mucha tela para cortar y mucha historia por escribir y mucho análisis por hacer todavía en lo táctico, lo estratégico, lo geopolítico, porque las mismas fuerzas militares y de policía han vivido todo esto y parece que no ha habido el tiempo ni la intención de decantar toda esta experiencia, de hacer mucho análisis y de formar un pensamiento mucho más amplio respecto a esto. Muchas gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 24 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral considera usted que se derivan de estos hechos? Pues, mi coronel, antes de entrar a las conclusiones, intencionalmente hemos colocado esta foto
que nos resume una consecuencia de eso. Y es la famosa foto del show que montó el Mono hoy con el periodista de las FARC, Jorge Enrique Botero, y con una señora Marlene Orjuela, que tenía que ser del Partido Comunista, que nadie entiende qué hacía ella, dizque de mediadora de paz. Ella es una contadora y era familiar de un soldado que habían secuestrado alguna vez las FARC y terminó de mediadora y vocera de víctimas y viajaba por todo el país. Y cuando el Mono hoy tenía con Jorge Enrique Botero el show de mostrar cómo tenía secuestrados y humillados a los policías y soldados, no solo de Miraflores, sino de otros, eran 350 más o menos. Llevaba a esa señora y llevó a Jorge Enrique Botero y a otros pacifistas a mirar cómo los tenían, y ahí se ven las fotos en unos cajones con malla y con alambre de púa por todos los lados y cercas electrificadas, peor que en los campos de concentración nazi, sin hacer nada y encadenados y amarrados uno con otro, y a los que castigaban amarrados a los árboles con cadenas como si fueran animales o fieras salvajes. Y en la parte de abajo vemos el día que el Mono hoy, arrogante, con su barriga prominente y su papada exagerada, subido sobre una tarima de madera rústica, hablándole a 350 soldados y policías que estaban secuestrados en su poder de varias partes del país, porque recordemos, los han trasladado a esa zona, concentraron en un solo lugar, diciéndoles que los dejaba libres, que era un gesto de paz de las FARC, porque ya se estaba acabando el diálogo con Pastrana y no se sabía qué iba a pasar en el nuevo gobierno, y eso era un objetivo pues muy visible, donde los tenían secuestrados. Entonces, que los dejaba libres y les dijo la famosa frase de que nos pillamos en las ciudades, porque aquí en el monte no van a quedar sino las dantas y los venados, y nosotros vamos para la ciudad, para que los ricos sientan la guerra donde nunca la han sentido. Ese fue el mensaje final, y esta foto pues es histórica, ahí la vemos, el tipo arrogante, eh, luciendo sus gafas para que todos lo vieran, que tenía la autoridad. Bueno, la arrogancia que tuvo siempre ese bandido hasta que terminó como terminó. Entonces, esto nos deja otro reflejo del nivel de descomposición que permitieron los gobiernos de Samper y Pastrana frente a las FARC. Ahora, respecto a las consecuencias o a las conclusiones, pues en la política aquí ya son todas conclusiones de altísima política, de falta de foco de la dirigencia frente al conflicto y a esas comunidades, y a algo que siempre hemos insistido. ¿Será que le sale muy costoso al gobierno colombiano, eh, en lugar de ese desgaste de dinero, recoger todas esas comunidades que hay, por ejemplo, ahí en el caserío, en, en, allá en Miraflores, donde ocurrió esto, y se trae esas 50, 100 familias que hay allá y les dice, ustedes van a vivir aquí en San José del Guaviare, en estas casas que se las construye el Estado, y aquí hay una cooperativa que la maneja el SENA y ustedes van a trabajar en esto y lo otro, y el que tenga habilidad para ser peluquero, joyero, mampostero, plomero, o lo que sea, aprende eso y va a trabajar. ¿Será que le queda muy difícil al Estado hacer eso? Porque uno se pone a pensar en esa distancia, ¿por qué tiene que haber comunidad allá con el cuento de que están abandonadas del Estado y que, ¿no?, pues que vivan allá los indígenas que son nativos, y se les monta algo muy serio y no, y quedan, son zonas naturales, parques naturales a los cuales no se puede habitar? Y entonces, si están descumbrando la selva para sembrar coca, pues van y los traen al que esté haciendo eso y lo detienen. Pero entonces se dejó asentar a las FARC, se permitió crear el cuento de que la violencia ocurre por la falta de acción social, pero insistimos una vez más, ¿qué es más económico? ¿Desgastar toda esa gente, exponer la vida de tantos militares y policías, o sacar toda esa gente de allá y ponerla a vivir en unos barrios de la capital, o llevarla a otra región si es que tienen vocación campesina, y organizar unas granjas bien estructuradas con unos proyectos distintos? Entonces vemos que soluciones sí hay. Lo que pasa es que como eso no da votos, porque no es lo mismo los votos que consigue aquí en Ciudad Bolívar, la comuna de Medellín, o en Agua Blanca en Cali, la Chinita en Barranquilla, entonces es mejor que eso quede así, y, y, y dejemos las cosas, que eso no pasa nada porque las fuerzas militares nos defienden. Además son
bandidos que están por ahí en la selva que se van a meter con nosotros aquí en la ciudad. Ese es más o menos el pensamiento de estos dirigentes brillantes que tenemos. Entonces, políticamente hay muchos errores, muchos, y uno de esos es el reasentamiento de comunidades que no se le ha puesto cuidado. En el otro, en el campo militar, es una guerra tan disímil, tan dispareja, tan asimétrica, que requiere una concentración total de quien esté metido en las operaciones a toda hora haciendo el juego de guerra y mirando cuál es la capacidad de más probable adopción del enemigo, pero necesita inteligencia permanente, buena dotación, mística y una coordinación permanente de apoyos bien estructurados, pero hechos con la suficiente anticipación y no esperar a que ocurra el suceso para luego comenzar a pedir los apoyos y entrar en discusiones y en peleas y que porque no se planea bien, no se hacen las cosas bien y ahí están los errores que se pagan carísimo. En el campo social, lo relacionamos con lo político. De lo primero es que hay que analizar, y eso sería un tema de un gobierno, debe ser un tema para un gobierno, no es qué hacer con esas comunidades que están en esa Colombia olvidada, que son colonos que se han ido supuestamente a la agricultura y lo que menos trabajan es en agricultura, sino que están metidos es en minería ilegal, en narcotráfico, en tráfico de pieles, en trata de personas, en prostitución, en lavado de activos y en otras actividades que no tienen nada que ver con la colonización, ni mucho menos con el desarrollo. Entonces, en lo social, esa pobreza que se asienta por allá de los que no están metidos en delito es por física ignorancia y abandono del Estado, que podrían ser reubicados y con unos proyectos distintos sin necesidad de deteriorar esa zona y más bien convertirla en zonas de turismo ecológico con toda la seguridad que eso corresponde, por poner un ejemplo, o de investigación científica de la selva, que hay mucha cosa que investigar. Y en el campo geopolítico, ¿cómo se explica uno que una región tan importante, un departamento tan importante, rodeado de tantos cursos de agua, con tanta riqueza, sobre todo de la selva, que es el pulmón del mundo, y con la posibilidad más bien de turismo o de explotación pesquera, pero científica, técnicamente organizada, esté tan abandonada y sea más bien el corazón geopolítico del terrorismo y el narcotráfico? Y eso nunca lo miran los dirigentes porque es que no produce votos. Entonces pasa como cuando Duque fue a Chiribiquete allá, asombrado de nuestros recursos, pero de ahí no pasa. Y entonces lo que hacen es llevar la foto y sacarla por la prensa y que estuvimos aquí, que aquí estuvo no sé quién de Estados Unidos o del mundo que dice que hay que defender el pulmón, pero no hay un concepto, no hay un criterio, no hay un convencimiento de lo que tiene Colombia y que lo estamos perdiendo en manos de los delincuentes y después llegará China o Rusia y se apropian de eso y ahí sí va a ser peor. Entonces ese mar verde, como lo llamamos nosotros, tiene un valor geoestratégico y geopolítico muy importante que hay que cambiarle esa visión. Y moralmente, pues con todo lo que pasa, digan ustedes cuál títere queda con cabeza. ¿Cómo es posible que unos tipos que los nombran de ministros de defensa se pavonean y hablan y no corre por sus venas un poquitico de sangre de pensar de que mientras ellos están aquí en Bogotá dando declaraciones en la prensa y asumiendo actitudes de bravuconada y de figuración, a diario están cayendo policías y soldados de estratos sociales bajos que los cuidan y que los tienen en esos cargos y los tipos ni siquiera se acuerdan de los hechos como pasaron, ni les importa mucho lo que ocurrió, sino es como un número más. Eso desde el campo de vista, desde el punto de vista de ellos, del campo de ellos. Ahora miremos de los presidentes. Como un presidente como Samper, que le murió tanta gente defendiendo su gobierno, tiene la cachaza de ir a apoyar a Petro. Eso necesita ser un traidor, ser un miserable. Y ahí tenemos al señor Samper. Y en el campo de los senadores de la República, con esos sueldazos que tienen, con esas gabelas que tienen, con toda esa corrupción que se mueve ahí, puedan vivir tranquilos y disfrutar de esas prebendas, mientras en la Colombia profunda ocurren esos hechos tan atroces y mientras los soldados y los policías que los defienden, esa institucionalidad entre comillas que representan esos señores honorables senadores y honorables representantes,
bien pagos e inmerecidamente pagos, pelechan y viven sabroso y se reúnen y hacen componendas y viven pendientes de cargos y de puestos o de irse para el exterior, como dice Rodolfo Hernández, los que no pasan, entonces les devuelven el favor con una embajada o con un consulado. ¿Cómo pueden tener tranquila su moral o tranquila su vida mientras esto ocurre? Entonces, no es que estemos haciendo aquí discursos comunistas ni populistas, sino que estamos poniendo el dedo en la llaga de una realidad que nadie quiere tocar en su dimensión, pero que al reconstruir la historia sobre la mesa, la geopolítica nos pone estos temas y hay que tratarlos como son. Entonces le damos el paso a mi coronel González porque suponemos que hoy también tiene eh, sustancia para compartir con los oyentes. Gracias, mi coronel. Pues tengo 9 lecciones rápidas para este caso tan dramático. Son las lecciones de la Colombia amarga o la Colombia profunda, como usted la llama. En primer lugar, ¿cómo fue posible la concentración de tantos terroristas armados en una región tan extensa y tan despoblada? Eso indica entonces que la insurgencia o el terrorismo estaba llegando a una guerra de movimientos insurgentes. En segundo lugar, lo cual pues lógicamente indicaba mucha gravedad. En segundo lugar, el abandono político de las zonas remotas del país, pero no es solo en esta región del suroriente colombiano. No, ha sido en todo el oriente, en todo el norte, la frontera de Arauca, la frontera de los Santanderes y la Guajira, con Venezuela, en el sur con el Brasil, Perú, Ecuador y lógicamente el Pacífico colombiano, y damos toda la vuelta, pasando también por la corta frontera con Panamá. Ha sido la tradición histórica, el abandono de toda la región fronteriza. En tercer lugar, la grave ignorancia geopolítica de nuestros gobernantes, que solamente tienen una visión andina, serrana, como lo llaman los llaneros, o de montaña, o los cachacos, como lo llaman los costeños, y así sucesivamente. No de la extensa región amazónica, el oriente colombiano, de las zonas ganaderas, y así sucesivamente. Eso indica un pensamiento demasiado focal, centralista, de visión de túnel, en el centro del país, como si el país fuera solamente la zona central. Una ignorancia crasa de toda la situación nacional. En cuarto lugar, el inmenso sacrificio de las tropas por sostener la autoridad de gobernantes completamente incompetentes, pero que las Fuerzas Armadas han hecho esa gran entrega por patriotismo y no propiamente tampoco por dinero, porque la profesión militar y policial en Colombia es más de visión y de entrega que propiamente de interés material. En quinto lugar, la debilidad y la falta de carácter de los grandes gobernantes para ejercer la autoridad. Ha habido mucha pusilanimidad, mucha falta de fuerza en las convicciones, de toma de decisiones fuertes cuando se requieren y lo exige la situación real, pero viven enfrascados en sus ideologías, sus filosofías y sus teorías academistas, tratando de dar la impresión de que son muy idóneos para ser elegidos en el poder, pero cuando están en el poder, muy incompetentes para lo pragmático y lo funcional. En sexto lugar, el bajo conocimiento político del pueblo colombiano para elegir a los gobernantes más idóneos. Precisamente que el próximo domingo el pueblo colombiano pasará al tablero para ver si ha aprendido la lección y miraremos a ver si sí sabe elegir al más idóneo, o podríamos decir al menos incompetente, que resultaría lo mejor ante la falta pues propiamente de brillantes aspirantes a ser gobernantes. Y
y entonces el pueblo se rige por los que son los más embaucadores, como lo que fueron los discursos de Gaviria, Samper y Pastrana, tres gobiernos que podríamos decir en palabras coloquiales solamente tramadores. En séptimo lugar, el grave daño de un gobierno dedicado a justificar una evidente campaña política financiada por peligrosos narcotraficantes, como fue la de Samper, en el que se dedicó a justificar su delito en lugar de buscar soluciones a las necesidades sociales. Era de suponer que Samper al menos imitara a algunos gobernantes dignos, que no solamente son un Nixon que se retira de la presidencia porque lo pescaron haciendo trampas en la campaña. No, es que también tenemos ejemplos colombianos de dignidad, como lo fue el señor Marco Fidel Suárez, que cuando el conservador Laureano Gómez lo criticó mucho porque pidió plata prestada para poder traer las cenizas de su hijo que murió en el exterior, porque era pobre, era un presidente pobre y no le alcanzaba el salario para pagar ese servicio. Entonces pidió prestado, embargando su sueldo, y entonces por ese hecho de dignidad, pues lo criticó mucho el conservatismo, y entonces él, por guardar su hidalguía, prefirió más bien retirarse. Entonces tenemos ejemplos extranjeros y locales. Samper debió haber hecho lo mismo. La perversa influencia de las ideas comunistas propaladas por universidades contaminadas de teóricos profesores que no educan, sino que adoctrinan en la justificación del marxismo terrorista, como lo hace FECODE, que es un sindicato que durante muchos años ha pervertido la conciencia del pueblo colombiano. Y por último, y la novena lección, como lo había dicho, eran 9, es la consecuencia de no haber abordado soluciones realísticas y prácticas del problema del narcotráfico, que lógicamente el terrorismo ha aprovechado para financiarse y crear la desgracia colombiana. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel González, muy interesante. Esos puntos de vista son reflexiones que ameritan para estudios, inclusive, porque toca usted temas trascendentales de todo este aspecto. Entonces, antes de ver el video, una parte del video que está aquí, la más corta, para que nos demos cuenta de la dimensión de ese ataque, es borroso. Es un video grabado ya en forma artesanal por las FARC, pero ellos mismos lo subieron a YouTube y es original, que es lo más importante. Entonces, si mi coronel Alarcón tiene algún comentario escrito, y si no, pasamos a ver el video. Sí, mi coronel, efectivamente en YouTube, en Facebook, perdón, en el chat nos han dejado dos aportes de Jorge Salazar Medina. Y dice lo siguiente, solo para complementar lo dicho por mi coronel Villamarín, el río Baupés nace de los afluentes del río Unilla e Itilla, que al unirse forman el río Baupés. Realmente, entre los factores, un contribuyente fue la aspersión aérea que se estaba cumpliendo en esta región por parte de la policía antinarcóticos. En referencia a la pista, era un punto de abastecimiento y recuperación de las aeronaves Turbo Trush que operaban en esa región con los helicópteros de apoyo. La pista no tenía torre de control en la parte central. Lo que se observa es un tanque elevado de agua que tenía buena sirena para avisar de la llegada de las aeronaves que se acercaban a este aeródromo no controlado. Lo dicho en referencia a la seguridad perimetral de la pista estaba a cargo de la Policía Antinarcóticos y el Ejército, que tenía una base al sureste, de la pista, y la policía su base en la pista costado sur, al lado de la iglesia de este municipio. El apoyo a la policía antinarcóticos y los abastecimientos se realizaban por DC-3-TP de la policía, ya que la guerrilla impedía incluso a los policías y soldados que cubrían esta zona
se les vendiera una botella de agua. Esto ocasionó que se le hicieran continuos atentados desde los alrededores de la pista, impactando en diferentes ocasiones esta aeronave, e incluso instalaron al lado del tanque del agua, al lado de la pista, buena carga explosiva que afortunadamente no dañó la aeronave, pero mató con su metralla una ciudadana que cruzaba por un lado de la pista al momento de la explosión, con francotiradores, con ametralladoras M60, disparaban a la aeronave DC-3 de la policía, que tenía siempre que ingresar a esta zona escoltada por helicópteros para su aterrizaje y despegue. E incluso en alguna confusión, el avión demoró el despegue para esperar una información y decoló un DC-3 de Villavicencio, impactando e hiriendo a algunos pasajeros. Finalmente, el concepto, el aporte personal. La experiencia de estos casos tácticos debe ser tenida en cuenta para las tropas que actualmente se encuentran en las zonas de orden público, recordando dos aspectos importantes. Primero, las FARC, por efectos del narcotráfico y la minería ilegal, siguen vivas. Y segundo, los planes que se deriven de las vías de más probable adopción por parte de los narcoterroristas deben ser actualizados con mucha frecuencia y no permitir que se conviertan en rutinarios, porque la rutina mata. Eso es todo lo que hay presente actualmente en Facebook, mi coronel Villamarín. No, correcto, mi coronel. Muchas gracias, señor Salazar, por la aclaración. Sí, es cierto, no estuve en el sitio, pero lo ha leído, que desde la torre, desde el tanque del agua funcionaba como torre de control, era la sirena. Entonces, perfecta la aclaración, así nos ayuda. Y lo que escribe el señor Salazar, vamos a colocarlo en la página web, porque está muy bien documentado y resume parte del drama de lo que vieron. Entonces vemos aquí el video corto y luego le damos la palabra a Rosita, que quiere decir algo. Una cantidad de olvido llevando cilindros. Entonces ahí ven ustedes, pero el video lo encuentran en YouTube completo. Esta es una parte, porque el video es como de 11 minutos y al final relatan el parte de guerra
de lo que hicieron esa noche. Entonces,